La indignación de Peiret ante la intervención a Entre Ríos se expresó también en otra publicación que hizo de manera anónima y de la que no he encontrado mención en ninguna otra bibliografía existente. Se trata de un librito de 58 páginas que se conservó en el acervo familiar de los Peiret durante generaciones y que nuestro filósofo hizo editar en la misma imprenta que publicó Las cartas de un extranjero, la imprenta y litográfica de fundición de tipos a vapor, cita a la calle Belgrano 126 de Buenos Aires. Del mismo modo que a las cartas las publicó sin su firma. Allí reunió los discursos pronunciados en el Senado de la Nación acerca de la intervención militar a Entre Ríos. Lo tituló Discursos sobre la ocupación militar, o sea, sobre las intervenciones clandestinas, y lo antecede un breve prefacio en el que dirige sus dardos contra Sarmiento, sin piedad. La impronta de Peiret se percibe desde la primera frase. La conquista de las instituciones libres ha sido una empresa difícil en todas partes, comienza diciendo. Y asegura que el uso del procedimiento de intervenciones no es otra cosa que una falsificación de la Constitución, acusando a Sarmiento de haber hecho desde el gobierno nacional todo lo contrario a lo que sostuvo como periodista, como convencional en Santa Fe o como gobernador de San Juan. El gobierno del señor Sarmiento ha sido tan interventor como los que le habían precedido, con menos disculpas que ellos. Lo acusa de que sus tendencias lo llevan siempre adelante en la pendiente resbalosa del despotismo y le reclama que como presidente haya empleado los dineros del Estado en costear folletos contra sus adversarios políticos. Otra violación de la Constitución, pero son tantas que ya no las contamos. Termina otra vez revelando el talante del autor, citando a Talleyrand, quien decía, hablando de Napoleón, qué lástima que tan grande hombre sea tan malcriado. Y concluye, para los coetáneos y para los venideros, el gobierno presidido por el señor Sarmiento acumuló las arbitrariedades, las violaciones de la ley, los desatinos hasta rayar en la insensatez, y que lo odioso hubiera llegado a su colmo si lo ridículo no hubiese sido todavía mayor. Pero todo se sufre, y desde que el señor Sarmiento sabe el latín, concluiremos que el verso tantas veces repetido, es decir, las locuras de los reyes, las aguantan los aqueos, los pueblos, como las cartas. La autoría de Peiret es evidente. Por un lado, unos años antes, había utilizado esa misma expresión en el Uruguay, en 1866, en una de las notas de la serie La Guerra, que publicó con su firma durante todo el mes de noviembre. Por otro lado, buena parte de las expresiones que usa, la conquista de las instituciones libres, por ejemplo, son típicas de su redacción. En el caso de las cartas, es tan notorio que es Peiret el autor que incluso se ventila esa autoría en la prensa porteña cuando se lo acusa en el marco de otras polémicas que protagoniza el mismo año 1873. Allí sale en su defensa Eduardo Wilde, cuando en el diario La Tribuna, oficialista, le indilgan que en el ejército jordanista se leían con fruición las cartas de un extranjero sobre la intervención a Entre Ríos, escritas por Alejo Peiret, un francés que estuvo empleado a sueldo por el general Urquiza. En efecto, todo el mundillo sabía que era el autor y el castigo inexorable llegaría. La indignación le ha jugado una mala pasada. La batalla lo supera con demasía, porque no es contra Sarmiento, sino contra todo un proyecto en que el sanjuanino es apenas otra pieza. Lo cierto es que ese proyecto fue el que triunfó, y uno de los pesares que acompañará a Peiret hasta el fin de sus días es entre quienes consolidaron esa victoria se encuentran algunos hombres que fueron sus discípulos en las aulas del Colegio del Uruguay. Así se confirmaron los peligros y males que desde el siglo XIX señalara Peiret, y antes Artigas, y entre otros Alberdi y Alem, como lo expresa Antonio Hernández, más allá del texto constitucional federal. En la realidad se fue imponiendo un proyecto unitarizante, descentralización del poder en el gobierno llamado federal, asentado en el puerto de Buenos Aires, que fue avanzando sobre el diseño constitucional y las autonomías provinciales, así como tampoco se respetaban las autonomías municipales. Este proceso regresivo no se detuvo durante el siglo XX, por el contrario, se agravó y profundizó,
Como dirá Amaro Villanueva, medio siglo después de la muerte de Peiret, el problema del federalismo no es un problema en sí. No es un problema despegado de todas las cuestiones generales. Por el contrario, fue siempre el problema que estaba en el fondo de todos los demás problemas y también sigue siéndolo en la actualidad. Tampoco fue abordado por la reforma constitucional de 1994, que finalmente terminó abonando aún más el presidencialismo y el centralismo. Este mal es parte de lo que hay que corregir y lo que hará necesaria, como decía Peiret, una serie de reformas cuando la sociedad argentina madura decida abordar el problema. Mientras habrá que proponer una vez, 2 veces, 100 veces, hasta alcanzarla, la reforma de la Constitución en la materia. Entre otras necesarias transformaciones del entramado legislativo nacional. Pero quizás haya que insistir mucho más en que los sectores populares, las organizaciones de las sociedades civiles, las agrupaciones que defienden intereses sectoriales y regionales se apropien de estas perspectivas para que no ocurra lo que el propio Peiret advertía ya entonces. Que tengamos la letra en la ley, cada vez más precisa y perfecta, pero nunca tengamos la cosa en la realidad. Entonces sí, el porvenir argentino federal habrá dado la palabra que nuestro personaje anhelaba, ratificando que no se equivocó en 1873, cuando fue la solitaria voz que se levantó en defensa del federalismo arrasado finalmente en Entre Ríos.